pues que creo que nosotros incluso por ahí del colegio, cuando nos colocaban de trabajos escritos, siempre nos decían, el trabajo lleva una introducción, lleva un marco teórico, eso ya lo sabíamos, lo hemos trabajado directa o indirectamente en muchas asignaturas cuando hacemos documentos, cuando hacemos ensayo, y pues en teoría, como su nombre lo dice, el marco teórico es ese marco de referencia que nosotros utilizamos, no solamente para apoyo nuestro, porque finalmente quien hace su trabajo, pues en teoría tiene conocimiento del tema. El marco teórico, ¿para qué se construye una investigación? Para que las personas que van a leer después su trabajo se ubiquen y se contextualicen un poco en la temática. Que usted trabajó sobre acomodación, pues ¿qué espera uno? Que en el marco teórico, cuando uno va a leer, encuentre que es acomodación, las definiciones, que eso le sirve además de contexto a uno para entender un poquito el por qué usted quiso estudiar eso. Entonces vamos a ver como una guía paso a paso para construirlo, es decir, qué es lo que ustedes necesitarían tener como insumo suficiente y valioso para poderlo construir. Entonces, así como hicimos con el planteamiento del problema, la idea es que nosotros podamos, al finalizar este capítulo, poder distinguir qué es un marco teórico real, porque normalmente aquí ocurren muchas confusiones, porque a veces nosotros estamos entre marco teórico, marco de referencia, marco contextual, y a veces creemos que es lo mismo, otras veces los vemos como separados, es decir, eso nos puede llevar a generar muchas confusiones que pues obviamente no necesariamente es bueno para el ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Que ustedes puedan como buscar herramientas que les ayuden a delimitar un poquito esa información, porque de temas hay mucho, y más hoy con el tema de la IA, usted le pregunta, venga, ayúdeme a ChatGPT, a Gemini, al que ustedes conozcan o quieran, ayúdeme a hacer un marco teórico sobre acomodación. Pues vamos al tema. Él le va a arrojar páginas y páginas y páginas de acomodación en la medida en que usted empieza a preguntar más y más y más. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco es tener información por tener, porque no toda la información, a pesar de que hable de acomodación, va a ser valiosa, ¿cierto? Porque si ahí ustedes miran, le puede arrojar acomodación en pacientes con problemas del color, por ejemplo, pero su tema no tiene nada que ver con eso. Entonces, digamos que ahí ya eso de pronto le genera un poquito de ruido y de confusión a su trabajo, entonces es bueno ir como delimitando. Entonces, para eso, obviamente ustedes hicieron al principio esa matriz de consistencia, que es como esa guía de trabajo, esa carta de navegación. Esto yo creo que sí, porque yo sé que ustedes en otras asignaturas han utilizado motores de búsqueda y validadores de palabras claves, ¿cierto? El MESH, por ejemplo, o el DEX son validadores de palabras claves, no sé si lo han usado. Ustedes buscan en Google MESH o DEX, que ahorita más adelante vamos a ver un poquito acerca de eso, y le dice, bueno, acomodación es una palabra clave, y él le va a decir si sí y cómo la registra y cómo la hace con efectos de hacer documentos como artículos científicos, artículos de revisión de información, etc. Para esto, muchachos, yo les voy a traer no sé si la próxima clase, bueno, la próxima sería el parcial, pero les voy a traer a uno de los auxiliares de la biblioteca que les va a ayudar a recordar un poquito de cómo se buscan las bases de datos de acá de la universidad, cómo se accede y sobre todo cómo se optimiza ese uso, para que ustedes cuando lleguen ahí la verdad sea lo más rápido y efectivo posible buscar. Para eso también ustedes saben que existen consensos, que ustedes me han dicho que ya lo han usado, desde este pasado lo usaron. Consensos es muy práctico, es muy fácil de usar y también arroja mucha información. Luego que ustedes busquen toda esa información, pues organizarlo en una matriz bibliográfica o de literatura, que es a la que yo le voy a compartir ahorita, una matriz en blanco para que la empecemos a diligenciar. Y obviamente aprender a verificar esa coherencia entre el problema, teoría, variables y método, que es pues, obviamente como toda esa estructura y ese órgano que nosotros vamos a hacer a la hora de construir el marco teórico. Entonces, paso a paso, pues nada, la entrada tenemos la matriz de consistencia y el capítulo 1 que ya trabajamos, que es el capítulo de planteamiento del problema. Luego la búsqueda de información mediante estos métodos, ICO, PEO, y hay otros que son muy útiles para construir el marco teórico. Ahora ya lo he puesto rápidamente. La selección, la organización y por último la redacción. Entonces, uno hace un marco teórico, no es sentarse de entrada a colocar y a escribir acomodaciones, o a copiar lo que les salió en la IA, o a copiar lo que dicen los artículos. Hay que primero hacer un paso a paso. Buscar, seleccionar qué me sirve, organizarlo y ahí sí ya empezar a redactar.
porque es que yo creo que aquí es donde fallamos todos, porque todos arrancamos de una a hacer la redacción, cuando ya tenemos un documento construido, nos damos cuenta que todo lo que está ahí no todo nos sirve. Cuando llega la revisa uno, le dicen, pero esto para qué, esto no sirve, esto no está validado, y si hacemos el paso a paso, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, ¿cómo se conecta eso que con lo que ya hicimos? Pues ustedes tienen el planteamiento del problema que, como les decía ahorita, en su gran mayoría, por no decir todos, han hecho un buen trabajo, sea como lo hayan hecho, quien lo haya hecho, han hecho un buen trabajo y han tenido un punto de partida que es un insumo fundamental para hacer eso. Tienen una matriz, que ahí yo sí les dije que se basara en la inteligencia artificial para construirlo, donde ustedes ya tenían unos objetivos, tenían unas variables, etc. La idea es que a partir de eso ya empecemos con nuestro capítulo 2 para después pasar al capítulo 3. Entonces, ¿qué espero que nosotros tengamos al finalizar dentro de 15, tal vez 20 días? A lo mejor se nos va un poquito más porque no me queda para 20 días porque la próxima semana sería el parcial, o sea, que sería para la siguiente y la siguiente. Porque ya te sigue Semana Santa. Es necesario el parcial. Sí, así como es necesario el quiz. Pero así como vamos a hacer el quiz ahora, que es un quiz para que ustedes lo trabajen, lo lean, lo hagan ahí con sus documentos y todo, va a ser el parcial. La verdad es que aquí no es como lo hacemos en farmacología, como lo hacen en clínica. Acá es más de información, porque realmente esto aquí no es que usted tenga, porque aquí no hay sesgos entre lo que sí y lo que no. Aquí todo puede ser relativamente aceptado siempre y cuando esté argumentado. Por eso van a ver que las preguntas también van orientadas a eso. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué espero yo que al finalizar dentro de 15 o 20 días tengamos un texto ya todo organizadito con sus temas, es decir, con el índice, ya les muestro un ejemplo, todo del tema que nosotros vamos a hacer, donde hay definiciones conceptuales, si es el caso, y operacionales de variables, la evidencia reciente y pertinente, pues por eso toca buscar primero la información, organizarla, porque la idea está acá. Les voy a decir yo que como recomendación tengan este concepto, documentos, artículos y bibliografía reciente. ¿Sí? Hay temas que pues no han cambiado a lo largo del tiempo y hay temas en los que válidamente uno puede utilizar referencias de hace 10, 15, 20 años. Por ejemplo, acomodación, la definición de acomodación para seguir con el mismo ejemplo que teníamos es la misma definición que hay ahora, la que utilizamos hace 10, hace 20, hace 30 años. Lo que pasa es que yo puedo hacer uso de bibliografía más reciente para apoyar eso. Por ejemplo, hay artículos de ahora recientes que tienen que ver con el tema de acomodación, que tienen la definición, digamos, como referencia secundaria, entonces yo lo podría utilizar. Benito, en el 2025, tiene en su trabajo que acomodación está, y seguramente ese fulanito en el 2025, pues esa referencia se la toma, y es más atrás. Citas y referencias completas. Vean, yo les voy a decir, resulta que nosotros para todos, la gran mayoría, para temas de investigación, en los proyectos que se pasan a convocatoria, en los trabajos de auxiliares de investigación, en los trabajos de grado, uno dice a los estudiantes, la forma más fácil de aprender a referenciar, por ejemplo, en APA, es ver tutoriales y verlos en dónde, en TikTok, ¿cierto? En TikTok ustedes tienen tutoriales de 30 segundos, 1 minuto, en los que son muy útiles, muy valiosos y va a ser muy fácil aplicar, ¿cierto? A diferencia de lo que antes tocaba a nosotros ir a ver videos en YouTube largos, o peor aún, más atrás, ver directamente la fuente del libro, donde estaban las referencias de APA que salían. Ahora ustedes tienen la ventaja de que en un video de 30 segundos hacen el tutorial y lo pueden programar, pueden ejecutar o hacer la programación en su computador para que todo salga más fácil. Entonces, esa sería una idea. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué es un marco teórico? Aquí es una definición de las muchas que ustedes van a encontrar. Santieri, Hernández, Barriga Díaz, Panadero, todos esos autores que utilizan la metodología de investigación tienen diferentes definiciones para cada uno de estos conceptos. Esta es la que reúne todo eso. ¿Qué es un marco teórico entonces? Es un conjunto organizado de teorías, conceptos y evidencia. Ojo, teorías y conceptos no es lo mismo. Una cosa es una teoría, por ejemplo,
la teoría o la hipótesis de la disfunción de las glándulas de Meibomian. Esa es una teoría que cierra todo. ¿Qué es un concepto? Ya definir, por ejemplo, qué es glándula de Meibomian, qué es ojo seco, qué es disfunción de la película del ojo. Y evidencia es todo lo que la literatura hay con respecto a eso. Entonces, cuánta prevalencia hay de ojo seco en el mundo, en Latinoamérica, en Colombia, etc. Que explica que el fenómeno que ustedes quieren utilizar o estudiar sustenta la pregunta, esa pregunta que ustedes tienen ahí derivada del título, y orienta las decisiones que ustedes van a hacer. Entonces, ¿qué debe tener? ¿Y qué no debe tener? Teorías y modelos explicativos. Ahora les pongo un ejemplo ahí de que es una cosa y que es la otra. Conceptos claves y definiciones. Antecedentes, que es el estado del arte. Entonces miren que la idea es que dentro del mismo marco teórico estén estos subtemas. Una teoría, su modelo explicativo, conceptos claves y definiciones, antecedentes, que sería el estado del arte. Otra cosa importante, muchachos, y yo aquí sí le podría hacer un chulito o un asterisco, se lo colocaría. Evidencia clínica, ¿sí? Que era lo que yo les decía hace 8 días y hace 15. Cosas que sustenten lo que ustedes van a hacer, que tenga un valor, un peso en prevalencias, en incidencias, en datos estadísticos que les dé peso y que tengan esas referencias, porque no es lo mismo que usted coloque, yo les decía hace 8 días, es que yo quiero estudiar el ojo seco porque yo creo que el ojo seco es un problema grave que afecta al mundo. A que usted diga, yo quiero estudiar el ojo seco porque fulanito y fulanito dijeron que el 80% de la población en Latinoamérica sufre de ojo seco. Fulanitas y fulanitas en el 2024 vieron que en Colombia hay una alta prevalencia de ojo seco, tanto por ciento en mujeres, tanto por ciento en hombres. Y fulanito dijeron que en los niños hay tanto, en los adultos mayores hay tanto. O sea, eso es peso y eso es evidencia que les va a dar a ese trabajo que ustedes van a hacer. Y ahí, si hay protocolos, guías, por ejemplo, formularios, OSCE, cuestionarios, todo eso, se mete. ¿Qué no es? Que aquí es donde uno ve cuando le mandan las tareas a uno, que ve que es donde normalmente falla. Que a veces colocan una lista grande ahí de citas sin que haya una conexión. Es decir, no porque usted tenga eso plagado en una hoja, referencias bibliográficas sin una lógica, eso es bueno. Porque a veces aquí en un párrafo me hablan de acomodación, en el otro párrafo me hablan de prevalencia, en otro párrafo me hablan de censos poblacionales, en otro, o sea, no hay una conexión lógica que hace que se pierda ese hilo con el proceso. Obviamente, mucho menos debe ser esto, copiar y pegar definiciones. Cuando ustedes entregan un trabajo escrito, como trabajo de grado, por ejemplo, para sustentar, se pasa a las diferentes plataformas que evalúan si es plano. Y todas las plataformas de esas, incluidas Curriculum, hoy por hoy ya incluyen el plagio contra IA. Entonces saca el porcentaje de cuánto con IA fue hecho. Si usted tiene que el documento es 0% en coincidencia, es decir, no es plagio, porque usted no copió otros artículos, no los copió, pero sale en IA más del 20% de fabricación con inteligencia artificial, pues ya el trabajo se cae. Y ustedes saben que hasta en el mismo TikTok, no debería decírselo yo, pero en el mismo TikTok les muestran cómo hacer que un trabajo no quede con plagio en IA. ¿Qué les toca a ustedes? Sentarse y a trabajar lo que les informa. Pues, por ejemplo, cambiar conectores. La inteligencia artificial es muy afín a entregar conceptos casi con los mismos conectores. Asimismo, además, los conectores se pueden cambiar. Es que es más, a veces uno ve trabajos que son tan copia y pegada de la IA que no les cambian ni siquiera las flechitas, los asteriscos, todo lo que trae a veces en los documentos cuando la inteligencia artificial los entrega. Entonces, obviamente, eso es considerado plagio, porque a usted lo quiere hacer pasar como usted, cuando lo que hace sea una inteligencia artificial que lo hizo, pues eso no tiene sentido. Tampoco es un resumen de todo lo que usted existe del tema, o sea, no es coger usted, bueno, entonces yo para hacer que acomodación, entonces voy a empezar yo a resumir con mis propias palabras. No, o sea, mire todo lo que debe tener en coherencia un marco teórico, y no debe ser un resumen. No debe ser una sección desconectada de la matriz, es decir, tampoco que usted coja la matriz de consistencia y por ahí decía la matriz brecha, evidencia, hipótesis, que usted empieza a colocar cada una de las definiciones
tampoco. La matriz es para que usted se base en eso. Y mucho menos lo que les decía ahorita, no puede ser una opinión suya. O sea, es muy valioso. Lo que piensa Beatriz, lo que piensa Milena, lo que piensa Samantha, lo que piensan cada uno de ustedes es muy valioso para construirlo, pero para un trabajo no es suficiente. O sea, yo no puedo ir a publicar a una revista, publíqueme esta revista con lo que yo pienso. Pero primero que van a decir, esto no tiene evidencia científica. Entonces, ¿para qué le va a servir a usted o a nosotros hacer un marco teórico? Es decir, ¿por qué nos desgastamos nosotros en venir el miércoles a las 2 de la tarde, con calor, después de almorzar, con sueño, para yo decirles, venga muchachos, ¿qué tenemos que hacer? Que resulta que aparte que es un requisito de grado, aparte que es un requisito de formación, aparte que ustedes tienen que dar esta asignatura y cumplir esos créditos, pues obviamente usted al hacer un trabajo, usted necesita explicar eso que usted quiere estudiar, delimitándolo, justificándolo, definiendo y sustentando. Yo me centraría en cada uno de estos verbos. Explicar el fenómeno y sus mecanismos, pues eso ya está claro. Usted ahí lo que tiene que hacer en el trabajo es, por ejemplo, si su estudio es el tema de la calidad de la atención en salud, pues usted tiene que explicar ese fenómeno, es decir, por qué es importante saber qué piensan los pacientes cuando asisten a un servicio de salud. Es decir, ¿por qué? ¿Eso para qué? Cuando uno ya empieza a leer, es que resulta que de ahí es donde se sustentan todos los planes y las políticas de mejoras de las instituciones prestadoras de salud para ofrecer un mejor servicio, para corregir errores, para que el paciente tenga una satisfacción. Yo empiezo a explicar todo eso, voy a hacer que el lector, no solamente el lector, sino todos los que están leyendo ese trabajo para sus resultados, entiendan por qué fue que usted llegó a estudiar ese trabajo, ese fenómeno. Delimitar eso que se va a estudiar, entonces usted empieza a cerrarlo. Claro, la atención en calidad de salud, pero ya no va a coger salud en general, sino va a coger optometría, y ya no va a coger optometría en general, sino que va a coger estudiantes, y ya no va a coger los estudiantes en general, sino que va a coger aliandinos. Entonces usted empieza a delimitar y a ir definiendo cada una de esas cosas. Justifica, pues ahí obviamente usted tiene que justificar por qué es importante y además a qué le está aportando. Pues ¿para qué voy a estudiar yo cómo se calienta el agua cuando ya sabemos las formas en que se calienta y para qué es importante? Pero si usted encuentra una forma de explicar por qué es importante volver a leer, a estudiar cómo hay otras formas de calentar el agua, definir variables, las variables que usted tiene, tanto las dependientes como las independientes, y obviamente que estén con claridad bien definidas y sustentar los instrumentos que usted va a utilizar. Entonces, si va a ser un cuestionario, ¿por qué ese y no otro? Si usted eligió el OSDI, ¿por qué no otros que hay? Si usted escogió el PSQ, si usted escogió el DIUS, los que hay, los que existen, ¿por qué lo escogió y por qué no? ¿Y cuándo un trabajo es bueno? Cuando es coherente, cuando integra evidencia, cuando logra sintetizar, porque tampoco es tener información por tener, ni marcos teóricos de 20, 30, 50 hojas que nadie va a leer, porque ¿para qué? Que cite correctamente y no tenga plagio, que obviamente concluya que evidencia cuál es el vacío que se quiere hacer. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo. En tres diferentes situaciones. Y esto única y exclusivamente enfocado a salud visual, o sea, al tema que nos interesa a nosotros. Entonces, como estamos en el capítulo 2, pues uno espera que los subtipos, los subtemas estén 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y los que sean necesarios, porque están derivados del capítulo 2. Hasta para eso Word ya les facilita y el Word les cuadra y les programa toda esa numeración y se los pone en una tabla de índices. Y si no, busquen en TikTok que saben, les explican cómo hacer eso para que sea Word el que les haga todo eso. Pues mira, aquí hay tres realidades. Ojo seco, ojo seco, queratocono, ametropías y fatiga visual. Entonces, el 2.1 serían los conceptos claves de qué es, definiciones, tanto clínicas y operacionales de qué, de que es ojo seco, de que es queratocono, de que son ametropías, fatiga visual. El 2.2, las bases teóricas de esto. Entonces, modelos explicativos. Si estoy hablando de ojo seco, ¿aquí qué tengo que hablar? De la película de animal.
Si estoy hablando de queratocona, ¿de qué tengo que hablar? De modelos de progresión de queratocona. Si voy a hablar de ametropías o fatiga visual en las teorías o en los modelos, ¿de qué hablaría? De las teorías de ergonomía visual. El 2.3, evidencias y antecedentes, factores asociados, prevalencias, desenlaces, estudios similares de todo esto, pero sobre todo de los últimos 5 años. Medición y evaluación. Entonces, por ejemplo, cuestionarios, pruebas clínicas, ojo seco, escalón y los que ustedes conocen. Para queratocono, ¿qué instrumento sería el válido ahí? La topografía. Para alteraciones en córnea, tinciones. Para las ametropías y fatiga visual, agudeza visual, etc. Todo lo que se desprende de ahí. Intervenciones y guías, entonces lo que hay, tratamientos, educación, guías clínicas, consensos, si el estudio obviamente se está haciendo lo mejor. Y síntesis y brecha, que se sabe, que se discute y que falla. Entonces ahí hay una conexión completamente articulada con lo que ustedes tienen desde el capítulo 1, que es el planteamiento del problema, que lo hicieron en esta misma técnica de Entonces, esto era el paso a paso que yo les mostré al principio, como lo de extraer, delimitar, buscar, organizar, para posteriormente redactar. Ahí está, pues voy a dar básicamente como un resumen de ese paso a paso que yo les había dicho ahí que ahorita sí. Este es un modelo de cómo buscar la información y en qué casos. Entonces, por ejemplo, si su trabajo son intervenciones, ensayos o comparaciones clínicas, que creo que a hoy aquí, entre todos los tratamientos del problema que ustedes me mandaron, no hay ninguno con este, podrían utilizar, si fuera esta el modelo que ustedes tienen, el marco PICO. ¿Qué es eso? Un marco en el que usted coloca población, intervención, pero básicamente es por las abreviaciones, por las siglas. Población, intervención, comparación o COME. ¿Esto COME qué es? Son los resultados directos de un estudio y compararlos, ¿cierto? Como que lo que uno espera encontrar en un estudio. Entonces, un ejemplo, usuarios de lentes de contacto. Un tipo de solución versus otra reduce síntomas de ojo seco. Aquí estamos comparando dos modelos. Pues, si yo voy a comparar dos modelos, podría utilizar este tipo de marco, el tipo, para hacer mi marco teórico. Pero si yo lo que estoy haciendo es un estudio observacional, voy a ver exposición sobre los factores asociados, que aquí es donde está la gran mayoría de los trabajos de ustedes que yo vi este semestre, ¿cierto? Ahí se puede encontrar, hacer el modelo PEO, que es población, exposición y ojo. Entonces, ahí hay un ejemplo. Universitarios, mayor tiempo en pantallas, que por ahí vi varios estudios de eso, se asocia a ojo seco. Entonces, ahí que haría yo, pues busco población, exposición, para construir esto. Y este, que son para estudios cualitativos, es un poquito más de tipo percepción, de tipo, por ejemplo, los que quieren buscar la percepción de servicio de calidad, que las encuestas son abiertas y no cerradas, pues aquí ya son, este ejemplo que es el SPIDER, tal cual se puede decir así, que es por ejemplo, fenómenos, diseño, evaluación y tipo de estudio o tipo de investigación. Un ejemplo de eso sería cómo escriben estudiantes la fatiga visual en clases virtuales. ¿Qué toca? Percepciones. Son preguntas abiertas para respuestas abiertas. Entonces, muchachos, les voy a dejar esto aquí, como para que lo tengan ahí de muestra. Les voy a pasar, para que ya nos reunamos en los minutitos, y en 15 minutitos, hoy no lo van a hacer porque eso simplemente es para que tengamos la guía de lo que quiero que hagamos. En 15 minutitos, vean, socialicen entre ustedes, ahí en el grupo de ustedes, la matriz bibliográfica que vamos a empezar a construir primero para buscar la información, recopilarla, guardarla, seleccionarla para por último redactar. O sea, hoy todavía no vamos a empezar a redactar su marco. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Extraer en una matriz bibliográfica, delimitando, buscando información, organizándola. Esto tal vez lo vamos a hacer después de la próxima semana, ya les diré cómo,
vamos a ir haciendo paso a paso. Lo primero es que ustedes empiecen ahí, con el tema que ustedes van a hacer, empezar a organizar una materia bibliográfica, a buscar información referente a eso que les va a servir para su materia. Entonces reunamos en grupo.